El 21 de mayo de 1981, refugiado político con mi esposa y mi hijo que tenía 4 años en aquel momento. Había sido en Cuba profesor de geografía y traductor de lengua italiana. Y entonces hay gentes que se fueron de Cuba por diferentes motivos. Hay personas que se fueron de Cuba simplemente porque tenían gravísimos problemas económicos. Otra gente porque habían sido perseguidos. Yo nunca fui perseguido en Cuba, ni tuve problemas económicos en el contexto cubano, ¿no? Pero sin embargo yo me sentía en Cuba, tenía una especie de sentimiento de claustrofobia. Mi ansiedad era ver el mundo. Y a partir de que llegamos, en cuanto que tuve un poco de dinero en el bolsillo, pues me fui a viajar. Hasta hoy, como cada viaje, yo siempre he tomado nota, tengo mi carnet de apuntes, tengo mis fotos, mi documentación. Hasta hoy he recorrido 56 países y es una pasión, es una especie de virus. Claro, como soy profesor en la universidad aquí en París y en un instituto muy célebre, que tengo esa suerte, pues me permite, por ejemplo, ahora mismo estoy de vacaciones desde hace una semana y estamos a 24 de junio y no empiezo las clases hasta el 1 de octubre, o sea, me permite hacer una serie de cosas enormes. Y he recorrido, de Europa me falta solamente Ucrania y Andorra, lo demás todo he recorrido. Hace poco estuve en Montenegro y en Albania. Por ejemplo, en Montenegro, a diferencia de Croacia, que la recorrí el año pasado, Croacia fue devastada por la guerra con Serbia. Montenegro, como era parte de Serbia, pues allí no hubo destrucción. Sin embargo, los capitalistas actualmente la están destruyendo, en el sentido de que Montenegro es un país muy pequeño, muy montañoso, con una estrecha llanura costera. Y en esa llanura están construyendo una cantidad tan gigantesca de hoteles, pero tan grande de hoteles, de resorts, de club, que están haciendo una monstruosidad como hicieron los españoles en los años 60 en Benidorm, en Torremolinos. Se están echando a perder toda la costa, lo cual es terrible. Pero bueno, es el precio a pagar por la economía, ¿no? Dicen ellos. Estuve en Albania y en Albania yo no consigo como la gente hoy, casi 20 años después del capitalismo, no trata de escapar, porque las calles están rotas, las aceras están rotas, los edificios parece que se van a caer, el pequeño comercio invade todo, ¿no? Lo muy positivo de Albania que yo encontré, por ejemplo, fue que en el centro de Skadar, que es la segunda ciudad del país, se alzan nuevecitas, bellísimas, bien reconstruidas, una frente a otra, la catedral católica, la catedral ortodoxa y la gran mezquita. Estos tres inmuebles religiosos son impresionantes, porque los comunistas habían quemado todas las iglesias, habían fusilado a los curas, a todo tipo de religiosos. Y entonces, por ejemplo, en Francia hay una ley que prohíbe la ostentación de signos religiosos en los lugares, en los trabajos. Un judío no se puede poner la kipa en una escuela o en un centro de trabajo público, ni tampoco una mujer se puede poner el velo musulmán que le cubra el rostro. Y allí, pues ves por las calles la gente con la kipa, con la cruz bien grande, con el velo, y le pregunté a una señora que se nos está prohibiendo, pero ¿cómo es posible prohibirlo? Ya que nos prohibieron durante tantos años la religión, ¿a quién se le ocurriría aquí prohibir ningún tipo de símbolo religioso? Y por ejemplo en la Catedral Católica hay a la derecha hay una serie de paneles enormes con las fotografías de los sacerdotes que fueron fusilados por los comunistas. O sea, es muy interesante, ¿eh? En cada país siempre he encontrado cosas muy interesantes, he descubierto. Y así, por ejemplo, fui a Puerto Rico a pasar las vacaciones de Navidad con mi familia durante 15 días y es
he ido varias veces a Puerto Rico. Si pudiera escoger un mundo donde pasar mi retiro, sería exactamente allí, en la zona de Isla Verde, al lado de la capital, a la orilla del mar. Porque la gente en Puerto Rico son maravillosa. Aparte de eso, es un país que me recuerda mucho a Cuba por su clima, por su flora, por su fauna. Cuántas veces manifesté en Cuba por la libertad de Puerto Rico. Y yo le decía a mis amigos puertorriqueños, boricuas, como dicen ellos, ustedes obtuvieron la independencia en el año 1898. Nosotros tuvimos la independencia en el 98, cuando nos ocuparon los americanos, después en el año, en realidad 1902, el 20 de mayo, ¿no? Aquí se quedaron los americanos y los declararon ustedes Estado Libre Asociado, lo cual yo no estoy de acuerdo, lógicamente, no es un país independiente, es un Estado libre asociado, más asociado que libre. Sin embargo, fuera de lo políticamente correcto, ¿no? Hay una cosa que es increíble. Cuando estás en San Juan o estás en Ponce, que se parece mucho a Cienfuegos, Mayagüez, todas las ciudades están impecables. Una ciudad a otra la unen unas autopistas gigantescas a la americana, ¿no? Y tienen un nivel de vida altísimo, el nivel de vida más alto de América Latina. Si lo comparamos con el nivel de vida cubano, ellos tienen el derecho de ir a vivir en Estados Unidos, todos los pobres van a vivir en Estados Unidos. Y el movimiento independentista no llega ni siquiera al 3%. Entonces yo digo, nosotros sí somos independientes desde el año 1902, 20 de mayo, pero tuvimos una cantidad de gobiernos corrompidos. Tuvimos la dictadura de Machado, la dictadura de Batista, los gobiernos corrompidos hasta la médula, y más de medio siglo de dictadura comunista. Si nosotros agregamos a todo eso, yo digo, ¿qué clase de independencia hemos tenido? ¿Qué falta de democracia? O sea que habría que analizar mejor las cosas. Allí en Puerto Rico es verdad que son estados libres asociados, me repito de nuevo, ¿no? Pero el nivel de vida es incomparablemente superior a otros países que he visitado de América Latina. Aparte de eso, yo tengo la suerte de vivir en lo que se considera el país más culto del mundo, y en la ciudad más bella del mundo, que es París, lo que me ha dado una oportunidad gigantesca de enriquecimiento cultural, ¿no? Ahora acabo de verla en el Louvre, la exposición La ciudad prohibida de China en el Museo del Louvre, con los tesoros de China, la cantidad de exposiciones que hay, la cantidad de museos, todas las posibilidades de cine, teatro, etcétera. Con el carnet de profesor entro gratis a todos los lugares, con el carnet a todos los lugares en lo que se refiere a culturales, ¿no? Con el carnet de periodista entro gratis y tengo la documentación al resto de los lugares, o sea, tengo esa posibilidad gigantesca, ¿eh? Pero aparte de eso, vivo en un medio cultural que no podía ni siquiera soñar cuando vivía en Mi Habana, ¿no? Aunque en La Habana vamos a decir que no todo es negro ni todo es blanco, ¿no? Hay muchas sutilezas, porque tuve la suerte, como los cubanos de mi generación, de ver en el García Lorca, o en el Teatro Nacional, o en el Auditorio, a todo lo mejor, todo lo que brillaba de los países del este. Maya Plisetskaya, cuántas veces la vi con Azari Plisetski, bailando en el García Lorca, Alicia Alonso con el Ballet Nacional de Cuba. O sea que en Cuba hay un movimiento cultural, lo que había que saber aprovecharlo. Pero bueno, llevo 30 años exiliado en Francia. Soy ciudadano francés por pasaporte, pero por corazón soy cubano, lógicamente. Y el problema de este país es que, a diferencia de otro, a mí me fascina cuando en los Estados Unidos alguien adquiere la nacionalidad americana, cuando le dan una bandera americana, cuando canta el himno con la mano en el pecho, etcétera, pone la bandera en la puerta o en el balcón. Aquí en Francia no, aquí cuando te dan la nacionalidad tú vas a la jefatura de policía con una citación, y una persona que ni siquiera te mira la cara, detrás de una taquilla te pide la foto, pone un cuño y te lo da, y el siguiente. O sea que es de una banalidad extrema, no le dan importancia a eso, y es por eso que aquí tú no ves, no hay banderas francesas ni siquiera en las escuelas. Las banderas francesas están en los ministerios y en las unidades militares. O sea que estos franceses, pues ellos viven muy, muy orgullosos de su cultura, de su pasado, de su historia, de su comida, etcétera,
pero tú te puedes naturalizar francés, pero seguirás siempre siendo un extranjero. O sea, yo hasta el final de mi vida, si vivo aquí, seguiré siendo siempre un extranjero, aunque tenga mi pasaporte francés ya desde hace más de 25 años. O sea que hay cosas que son muy muy buenas en la sociedad y otras que la sociedad no hace nada, absolutamente nada, porque la persona se sienta orgullosa de pertenecer a una sociedad. Yo tengo un hijo que llevo aquí de 4 años. Estudió y pasó las oposiciones y se hizo profesor de física y química, se casó con una profesora de economía. Tengo 2 nietos que son franceses, exactamente. Mi nuera es francesa, es una chica encantadora, pero sin embargo yo no puedo decir que me siento francés. Cuando yo voy a España, voy a Puerto Rico, a la República Dominicana, voy incluso a Italia, no me siento extranjero. Pero en los demás países, en Francia, es como cuando fui a Suecia. Yo visité todo Estocolmo, que con tuve que hacer visto los horarios de las iglesias y los horarios de los museos que son surrealistas. Tuve que hacer todo un plano para poder visitar todo lo que quería visitar, ¿no? Y yo en Estocolmo me sentí extranjero, como en Oslo, como en Copenhague, ¿no? Igual me pasa en París, aunque me encanta París. Tú me preguntas de viaje, para mí las ciudades más bellas son las ciudades que a mí me fascinan. Son París, Venecia, Roma, New York y Jerusalén. Son ciudades que son fabulosas en todo sentido de la palabra, de lo que yo he visto, ¿no? Y los países, si yo en mi corazón tuviera que decir qué países ocupan un espacio en mi corazón, son Cuba, lógicamente, España, Francia e Italia. Son los países que me fascinan en todo sentido de la palabra, que me siento cerca de ellos por la cultura, por la lengua, etcétera. Los demás sí son muy interesantes.